Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Bienvenidos, colegas panelistas. Me presento antes que nada. Yo soy Agustín Rotondo, estoy dirigiendo Wayra aquí en la región. Wayra es el Corporate Venture Capital del grupo Telefónica Movistar. Básicamente invertimos en compañías y las ayudamos a vincularse con el grupo Telefónica Movistar en la región. Y nos convoca hoy, nuevamente como en el panel anterior, un tema de lo cual hay mucho para hablar, mucho para contar y mucho para compartir. Y creemos que justamente compartir es el primer paso para que cada vez más corporativos se animen a vincularse con startups, que es el tema de Corporate Venturing, ¿no? De Corporate Venturing, lo aclaro, es dentro de lo que es la innovación abierta, el trabajo particular de compañías con startups, es innovar a través de startups. Y es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca porque estamos lanzando durante estos días un proyecto, una alianza que hicimos entre Wayra y el BID Lab, donde lo que queremos es fomentar una red de emprendedores de impacto en conjunto con corporativos. Se llama Corporate Impact Venturing. Y la idea es que a través de esta red, donde tratamos temas de impacto básicamente en tres ejes, que son la inclusión social, temas de mejora de cadena productiva, y todos los temas relacionados, como les decía, con temas fintech, edtech y demás que puedan tener un impacto en la sociedad. Y el tercer tema, lo que tiene que ver con el impacto en MIPYMES y SMEs. A través de este fomento, buscamos que más corporativos se vinculen con startups para profundizar en temas de impacto, ¿no? Básicamente, tratamos dos ejes en esta alianza. Uno que es generar conciencia y fomento del ecosistema. Y después una segunda etapa que es de aceleración y de poder generar ese vínculo concreto entre las compañías y las startups de impacto. Habiendo dicho eso, nos convoca entonces hoy un tema muy en boga, muy en crecimiento y del cual queremos compartir como este primer paso. Y presento a mis panelistas, a la señora Silvia de Thales Lab, al señor Wilson de Microsoft for Startups y a Juan Carlos de Cemex Ventures. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, primero que se presenten brevemente, tenemos poco tiempo así que no podemos extendernos mucho en la presentación, pero que se presenten y nos cuenten de todas las formas que hay de vincularse con startups, cuál es la que hace cada una de sus corporaciones, cada una de sus iniciativas. Silvia. Empiezo yo. Bueno, soy Silvia Chevi, cofundadora y directora ejecutiva de Thales Lab. Es una company builder basada en Uruguay y hacemos básicamente tres cosas. Apoyamos startups tecnológicas en etapa temprana con un programa de aceleración e incubación. Les buscamos cofundador tecnológico a las que no la tienen. Y lo tercero que es innovación corporativa. Llevamos innovación a las corporaciones, no solo trabajando con las startups, sino ayudándolas a que creen sus propias startups, o sea que creen spin-off a través de ideas de adentro de la corporación, ideas de sus empleados. Muy interesante. Wilson, ¿cuál es tu approach? ¿Cuál es el approach de Microsoft for Startups al trabajo con compañías? Dale. Bueno, Wilson País, director de empresas y ecosistemas digitales, un poquito más allá de startups, para corregirte ahí, porque es importante, porque tenemos una mirada más 360, más completa de lo que es el trabajo con startups. De entrada, no le queremos llamar solo startups, porque creemos que refleja el estadio de una empresa. Nos interesa trabajar con diferentes tamaños de empresas, ya sean lo que se ha puesto de moda como startup, scale-ups, unicornios, sunicornios, camellos, you name it. Si sos un emprendedor... Dragones. Dragones, centauros, bulls, como quieran llamarse, Pink Panthers, lo que sea. Esa no la conozco. Después si nos puedes profundizar. If you are doing business, you are doing digital business, we need to talk. Ese es el resumen, digamos. ¿Y qué ponemos a disposición? Una mirada más 360 en el sentido, tenemos llegada a clientes corporativos muy grandes. Microsoft tiene un posicionamiento muy grande en el grandes empresas. Somos proveedores de tecnología de las grandes empresas del mundo. También tenemos una llegada a pequeña y mediana empresa muy grande. Y tenemos socios que son hubs naturales que tienen mucha capilaridad. Somos socios de las telcos, somos socios de los bancos, somos socios de los retailers. Entonces, con esto que comentaba Mariana hoy al principio en el panel de lanzamiento y de apertura, tenemos por un lado las empresas nativas digitales, que ese es el término que lidero yo en toda la región como área de negocios. Estos son
negocios. No estoy aquí buscando a alguien para ayudar o para entregarle créditos gratis o para que la gran Microsoft me venga a ayudar a mí. No, esa no es mi área, ese no es mi foco. Yo estoy buscando aquí potenciales socios para hoy, para dentro de 3 meses, para dentro de 1 año, dentro de 6 años. Y esa es la mirada que tenemos nosotros de trabajar con este tipo de empresas. Tienen soluciones que complementan nuestras innovaciones, que son más horizontales, porque somos un jugador global de plataforma, como se llama, y necesitamos soluciones por industria, necesitamos socios en Chile, en Argentina, en Uruguay, necesitamos cobertura geográfica, necesitamos cobertura funcional por industria, que complementen nuestras propuestas, que en general, a pesar de que estas compañías Big Tech son muy grandes, son propuestas horizontales, muy horizontales, que no tienen esta capilaridad hacia lo que puede necesitar un cliente en Uruguay, en turismo, y que está más cerca Silvia de lo que puedo estar yo. Está más cerca de la idiosincrasia, a pesar de que yo soy uruguayo también. Hay 2 uruguayos en este panel, ya se complicó todo acá. Estamos súper representados, estamos over-represented Uruguay. Silvia está más cerca de Uruguay, vive en Uruguay, conoce el turismo y puede tener una percepción y una sensibilidad mucho mayor a la mía. Y eso es un poco la mirada que tenemos nosotros, unir todos los puntos. Grandes clientes, pequeñas y medianas empresas, grandes socios con grandes capilaridades como bancos, telcos y retailers. Relacionamiento con Venture Capitals. Microsoft tiene su propio fondo de inversión global, M12, y también tenemos varias instancias como aceleradoras, Microsoft Reactor para integrarnos con la comunidad, Microsoft Garage, que pone a los empleados de Microsoft a trabajar con las startups, en donde Microsoft tiene un centro de investigación y desarrollo. Y básicamente eso es un poco como la mirada 360. Muy interesante. Y si vemos, hay una constante en estas conversaciones que es el tema de la colaboración, ¿no? O sea, todo ronda a través de la colaboración. No estamos hablando de iniciativas aisladas. De hecho, lo que proponemos desde la red de Corporate Impact Venturing es que cada vez más compañías se sumen, y es un poco la filosofía que tiene en general el ecosistema Venture Capital en particular, y también hablando de las corporaciones, ¿no? Juan Carlos, ¿cuál es el approach que tienen ustedes a lo que es innovación abierta? Gracias y gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo con todos. Pero Cemex, bueno, mi nombre es Juan Carlos Costales, yo soy parte del equipo de Cemex Ventures basado en México, mayormente para Latinoamérica, aunque muchos de mis compañeros también pues trabajan contactando en Latinoamérica, haciendo trabajos con ellos. Pero Cemex es un proveedor de materiales de construcción. Y Cemex Ventures no es más que el corporate venture de Cemex y una plataforma de innovación abierta para nutrir de alguna forma la potencial evolución que tanto el modelo operativo y de negocio de Cemex puede dar, o el de nuestros clientes, que al final son los que pueden impactarnos a nosotros en la manera como interactuar con ellos. La manera como nosotros nos acercamos a este mundo del emprendedor son varias. Recuerden que nosotros nos enfocamos fundamentalmente en la construcción. La construcción de todos los sectores económicos es el más rezagado en términos de digitalización, en términos de cambios de productividad. Es un sector... es una actividad literalmente artesanal, el construir. Para ponerle un poquito de color, hace 100 años o un poquito más de 100 años se inventó la grúa vertical, y desde ese momento no ha habido una innovación que impacte tan fuerte la forma de construir. Sí, hay algunas, pero digamos que en esencia… ¿Cuánta oportunidad, no? Muchísima oportunidad. Como decían en el foro anterior, el espacio para la innovación, si en algún lugar está, es en la construcción. Lo que hay es que activarlo, y activarlo no es fácil. Pero ¿cómo interactuamos, cómo nos acercamos o cómo se acercan los startups o las empresas emprendedoras con nosotros? Muy sencillo. Tenemos una de las actividades que hacemos es nuestra competición anual de startups, la cual… Nosotros pensábamos que dentro de la construcción lo que se necesitaba hacer era producir un movimiento de los grandes, de los que pueden marcar una tendencia.
Sabemos que el nombre de Cemex es un nombre global y es un nombre que pesa dentro de la construcción, pero no era suficiente. Y entonces, con el pasar de los últimos años, pues hemos ido integrando partners en esta competición. Y hoy día empresas como Saint-Gobain, como Ferrovial, como Hilti, como Vinci y otras surcoreanas, norteamericanas, ya nos acompañan en este evento y está calando muy bien. Nos nutrimos de unos más o menos 1000 startups al año, lo cual para la construcción es bastante bueno. Son startups de todas partes del mundo. Hacemos evaluación entre todos estos partners los evaluamos e identificamos los más valiosos dentro del potencial valor agregado. Bueno, esa es nuestra principal actividad. Ya después hacemos contacto directo con los startups a través de, dando clics en internet, a través de contactos con Venture Capital, con aceleradoras que a veces nos refieren. Tenemos un proceso de Smart Innovation dentro de la empresa que básicamente consulta dentro de todas nuestras operaciones, hacemos competiciones de ideación, ¿ok? Y esos proyectos eventualmente se pasan a ser cómo pueden escalar dentro de la empresa. Fundamentalmente esa es la forma. Participamos en eventos, en foros, nos cansamos de decir que somos de la construcción, queremos startups de la construcción y realmente es uno de los desafíos más importantes, conseguir startups o empresas emprendedoras de la construcción. Muy bueno, y fíjense que vuelve a aparecer la noción de colaboración, de ecosistema, ¿no? Pensaba mientras hablabas la oportunidad que hay por delante en general en lo que es corporate venturing en la región, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio hace un año aproximadamente que hablaba de que el 75% de las empresas del Fortune 100 tiene alguna iniciativa de trabajo con startups y en Latinoamérica estamos alrededor del 16%, lo cual habla de una gran oportunidad por delante y que convoca a trabajar por esto, ¿no? Y empezabas a mencionar temas de impacto, ¿no? Hablabas de cómo impacta todo lo que hacen quizás en la base de la pirámide, en pequeñas empresas y también en pequeños, digamos, en individuos que están trabajando en diferentes compañías. Y me interesaba profundizar un poco en eso, en el tema de impacto y hablando de impacto desde un punto de vista más amplio, ¿no? Desde Wayra nos planteamos a veces, invertimos en impacto y quizás sin ser conscientes nos dimos cuenta que hay muchas de las inversiones que hacemos que tienen impacto en alguno de los ODS, tanto desde el medio ambiente hasta pequeñas empresas, generación de empleo, reducción de pobreza y demás. Entonces, Silvia, volviendo a vos, contanos un poco algún caso específico de cómo están trabajando con startups y qué beta de impacto ves o qué consecuencia en el cliente final con un impacto concreto ves. Primero, para nosotros el impacto es parte del ADN y está en todo lo que hacemos, no es una cuestión específica. Pero les voy a contar un caso particular de lo que es un círculo exitoso, un ciclo exitoso de este modelo que tenemos nosotros. Thales Lab es un spin-off de una empresa llamada Genexus, que es una empresa que hace un software low code, que tiene más de 30 años, es uruguaya, está en más de 50 países, su principal mercado es Japón. Y siempre está en la punta de la innovación. Un desarrollador de la empresa Genexus se le ocurrió hacer una aplicación que es algo que se fomenta dentro de la empresa para que prueben su propia medicina, digamos, prueben lo que hacen. Hizo una aplicación de fútbol en Uruguay, le fue bien, tenía 150.000 descargas. Entonces, ¿qué hace alguien que trabaja en una empresa y además tiene un proyecto de costado exitoso que puede ser una startup? ¿Deja la empresa o deja la startup, ¿no? Y entonces, si elige alguna de esas dos cosas, ambos pierden. Tanto el emprendedor que se pierde oportunidades como la empresa que pierde talento, etc. Entonces, lo que hizo esta empresa es apoyar a este emprendedor. Lo llevó a México, esa aplicación se transformó en la aplicación de la Liga de México con 10 millones de descargas, un proyecto súper exitoso y ahí gana el emprendedor que nunca hubiera llegado tan lejos, tan rápido, gana la empresa que forma parte de un proyecto exitoso. ¿Qué pasaba si el proyecto fracasaba, como han fracasado varios otros? La empresa se queda con el know-how para el siguiente y retiene talento porque ese empleado vuelve agradecido porque le dieron una oportunidad y está pensando en la próxima idea
y es la forma que tienen las empresas de innovar. Pero en este caso particular, no solo la aplicación fue la de la Liga de México, y que es una aplicación que cuando hay un gol en México, todos los mexicanos están entrando, súper exigida la aplicación del punto de vista técnico, y en la semana que no hay partido no pasa nada. Eso creó una expertise en el equipo que luego se usó en Uruguay para el tema de la agenda de las vacunas. Cuando llegaron las vacunas de COVID, el gobierno utilizó para tratar de vacunar a toda la población lo más rápido posible, se trató de utilizar los sistemas que había en el gobierno y que no estaban preparados para esa demanda. Entonces, en una semana, estos emprendedores pudieron hacer una agenda que hizo que se vacunara a toda la población súper rápido. Al principio el gobierno decía, nadie se quiere vacunar, y no es que la gente no se quería vacunar, es que no podían entrar porque colapsaban los sistemas. Entonces, como algo que se creó para algo que no tenía nada que ver, fue usado para otra cosa que causó un impacto súper importante en Uruguay, porque realmente bajaron los casos rapidísimo por la velocidad con la que se vacunó la gente. Entonces, esto se cerró el círculo, ¿no? Eso es la innovación, se crea algo, una tecnología para alguna cosa y se termina teniendo un impacto en la salud de todo un país o en algo que no tenía nada que ver. Eso es innovación. Y jamás se hubieran imaginado al inicio del camino que el impacto iba a ser tal, ¿no? Entonces, hoy lo que hay que hacer, y sobre todo lo hacen las startups de modo natural, pero lo que tienen que hacer las corporaciones es experimentar y quizás probar cosas que no tienen un resultado inmediato ni a corto plazo ni a mediano plazo, pero nunca se sabe para qué otra cosa se pueden usar. Muy bueno, y además experimentar, y hay miles de formas de hacerlo, ¿no? No hay como una receta. Hacer trabajo con startups o con empresas tecnológicas puede ser hacer un demo day, puede ser hacer una iniciativa de scouting, puede ser hacer una hackathon, puede ser hacer un venture builder como lo que hicieron ustedes, puede ser corporate venture capital. Hay miles de formas de hacerlo y no hay excusas para no empezar, ¿no? Ese también es un lindo mensaje para inspirar a todas las corporaciones que están del otro lado y que nos están escuchando. Muy bueno. Wilson, desde el lado de ustedes, ¿qué experiencia concreta nos puedes contar y que tenga esa visión clara de impacto, ¿no? Bien. No, me gustaría, escuchándola a Silvia, que es muy buena, porque aparte si empezó impactando en el fútbol en Uruguay, empezó bien, digamos. Cualquier cosa que impacte en el fútbol empieza bien. Me gustaría compartir una historia que nos conecta bastante con Guaira, de hecho, graciosamente, porque es una empresa, que es una startup chilena, que se llama YouPlanner, que tiene un impacto usando inteligencia artificial, detectando los posibles dropbox de las universidades, de los dropouts, perdón, de las personas que pueden o que tienen una alta probabilidad de que se dejen la universidad, por las asistencias, por las notas, por diferentes factores, un estudiante puede dejar de la universidad. Y esta empresa se dedica a ese tipo de software. Es un software de gestión que ayuda a las universidades a hacer la planificación estratégica de la universidad, cómo se arman las clases, cómo se arman los profesores, cómo se conectan las mallas para que los estudiantes tengan optimizado su tiempo. Bueno, esto se hacen en las grandes universidades en el mundo, no voy a decir nombres, pero grandes, ustedes no lo creerían, con 10, 15, 20, 30, 40 equipos de hasta 50 personas a puro Excel. No nos vamos a quejar porque compran Excel, pero a puro Excel, ¿ok? No nos vamos a quejar del todo porque son clientes. Está muy bien Excel. el disclaimer, está muy bien. O sea, el Excel no se puede tocar, digamos. El Excel, todo termina en un Excel. Pero digamos que no es la forma óptima de optimizar una gran universidad con varios campuses, o sea, presencia en múltiples continentes. Uno no lo puede creer. Esta empresa, desde Chile, apoyada inicialmente por Fundación Chile, apoyada por Guaira, desarrolla esta tecnología que tiene que ver con lo que estábamos hablando en el panel, un par de paneles anteriores, el uso de la inteligencia artificial, para algo que puede tener un impacto enorme. Bueno, esto es llevado a un caso concreto que lo tenemos documentado, pueden buscarlo por YouPlanner, Microsoft, en Perú. Está impactando a cientos de miles de estudiantes en un acuerdo que se firmó con el Ministerio de Educación de Perú, que se está usando esta tecnología y estos aplicativos de una startup que nosotros al principio la encontramos pequeña, participamos de sus primeros pasos, la apoyamos con Microsoft for Startup para darle las herramientas porque era una idea en una servilleta y nada más. Es más, era una idea en un Excel, porque ellos lo hacían en Excel, como para prototipar.
y se dieron cuenta que no podían seguir usando Excel para manejar esta problemática del negocio. Y después fue apoyada por Wayra, comercialmente también apoyada por Wayra, se cerraron negocios apoyados por Wayra y por supuesto negocios cerrados por Microsoft. Esta startup llegó a ser la Global Education Startup of the Year de Microsoft hace un par de años atrás, en lo que podríamos decir una referencia en EduTech, y está impactando la vida de cientos de miles de estudiantes en América Latina. En toda América Latina están presentes en todos los países, inclusive también en algunas universidades grandes de Estados Unidos. Sí, me gusta mucho destacar este caso porque es buscando la complementariedad geográfica y de funcional, en este caso por la industria de educación, que bueno, todo lo que se haga en educación tiene la gran magia, al igual que en salud, de tocar millones de personas literalmente. Muy bueno. A mí me gusta ponerlo en blanco sobre negro. Quizás si empresas como Microsoft o como Movistar no hubieran apoyado a YouPlanner, habría chicos que hoy no estarían estudiando, ¿no? Es como la visión más concreta de impacto que podemos tener. Juan Carlos, contanos, ya insinuaste un poco la respuesta, pero profundizá un poco más en algún caso en específico de cómo esto impacta en esa gran población que tienen, que trabaja con ustedes, con Cemex, ¿no? Sí. Déjame descomponer un poquitito para hacer mi respuesta. Lo primero es en dónde quiero yo el impacto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero impactar? Como corporativo, como empresa global, en el sector donde estamos, lo que necesitamos es transformar la manera como construir, ¿ok? La manera cómo se construye hoy día. Y que esto eventualmente me permita a mí evolucionar como empresa en un modelo operativo y de negocio que se adapte y que sea muchísimo más eficiente, muchísimo más sostenible, lo que fuera. En ese sentido, nosotros hemos identificado 4 áreas. La primera es sustentabilidad, es decir, no es solo integrar soluciones, o no es solo hacer más dinero o incrementar un ingreso o hacer más eficiente mi operación, sino es un tema de responsabilidad con el ambiente, ¿no? ¿Cómo servir una empresa corporativa? ¿Cómo debe servir como vehículo para hacer de la construcción una actividad mucho más verde, mucho más limpia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la compañera que estaba en el panel anterior comentaba de que habían hecho algunas alianzas con la ayuda de Cemex Ventures y esto. Bueno, por ejemplo, tenemos lo que llamamos nosotros agregado es la grava, que es el agregado grueso, la piedra, digámoslo así, después la arena y a eso le agregas el cemento. Bueno, pues imagínate si todo el plástico lo pudiéramos convertir en algo que se parezca a la grava y no solo que se parezca, sino que funcione como la grava. Estaríamos teniendo un impacto gigantesco. Ese es el ejemplo que ella decía y por eso se siente tan emocionada, porque un problema tan grande como el del plástico pudiera ser, ¿verdad? Porque está en una etapa de desarrollo, pudiera ser un elemento que no solo forme parte de una economía circular, sino que eventualmente pueda desarrollarse y pueda convertirse en un producto realmente sustituto de la grava. Igualmente tenemos otro piloto, no con ella, pero con otra empresa para la arena, ¿verdad? Entonces es muy interesante en esta categoría. ¿Cuál es el problema? Bueno, tienen que ser competitivos, porque si no son competitivos la gente no los va a adoptar. Y 2, muchas veces la tecnología no está completamente desarrollada. Entonces hay que seguir apoyándolos. Hay que seguir apoyándolos. Aquí Cemex tiene un rol fundamental y lo ha adoptado tal cual es. O sea, si necesitamos poner recursos, instalaciones, laboratorios, expertos, lo que fuera, para acelerar este proceso, lo vamos a hacer, ¿no? Ese es un caso. Después tenemos otros experimentos que hemos hecho, por ejemplo, cómo hacer de una obra de construcción algo más eficiente. Pero cuando vemos lo que es una obra de construcción y hacemos un transversal, por ejemplo, los que estamos aquí, si quisiéramos construir una casa, una oficina, un comercio, seguro vamos a ir y vamos a contratar a un arquitecto. Pero cuando nos vamos al nivel más abajo de la pirámide,
ellos no pueden contratar un arquitecto, pero necesitan construir la casa o necesitan construir, como dicen en México, el changarro donde el kiosco donde van a operar. Ahí es uno de los desarrollos que más orgulloso me hace sentir a mí, porque inclusive me tocó participar, pero los pain points que necesitábamos resolver es: la gente de bajo recurso no sabe cómo construir, no tiene con quién construir y no tiene los recursos. Y logramos desarrollar una especie de plataforma en donde dando un clic y ellos pongan las dimensiones de lo que quieren construir, yo puedo proveerles de un plano y de una lista de materiales, lo puedo calcular. Entonces ese es el primer problema que ellos tenían. Y ya después los puedo conectar con albañiles y ya después puedo proveerles, porque tenemos varias soluciones financieras que pueden proveerle créditos a esta gente. Entonces pensamos que es el inicio para resolver un problema más serio que hay en la base de la pirámide. Y ese es el tipo de cosas que hacemos. Las otras categorías son supply chain y esto, pero esas son más normales, que creo que todas las conocemos: cómo integrar soluciones de flete o soluciones de proveer recursos humanos a una obra, ¿no? Cosas de ese tipo. Muy interesante. Fíjense que los tres hablaron de impacto en lo que es generación de empleo, pero los tres también tocaron otro eje muy fuerte de impacto. En tu caso, lo que tiene que ver con salud, en tu caso, Wilson, educación, y tú con medio ambiente. Esto no estaba preparado, pero habla de la amplitud también que tenemos las corporaciones y la capacidad de generar un impacto en diferentes segmentos, ¿no? Nos está quedando poco tiempo, estoy mirando ahí el reloj de reojo que nos está haciendo unas luces, pero me gustaría, para cerrar, brevemente que cada uno comente qué desafíos, cuáles son los principales desafíos que ven desde su conocimiento de corporación en el trabajo con startups. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? En nuestro caso, primero convencer a las startups de que no solo tienen que buscar inversión, sino que muchas veces es mejor tener un primer cliente que tener una inversión. Porque el primer cliente te va a ayudar a entender por dónde tenés que ir, a validar y a crecer. Eso, y por el otro lado, en nuestro trabajo con corporaciones, convencerlos de que realmente tienen que animarse a empezar a innovar, a hacer cosas que el objetivo sea aprender y no sea tener un éxito inmediato. Espectacular, muchas gracias. Wilson. Sí, yo diría súper rápido que ambos se tienen que perder miedo, digamos, y que los jugadores como nosotros, como Microsoft, que estamos muy interesados en hacer esto, en hacer de casamentero, digamos, en hacer de connecting the dots, en hacer de Celestino o Celestina, como quieran llamarlo. En mi país se llama Celestina. Nosotros podemos jugar un rol, porque a veces hay muchas desconfianzas, hay muchos temores. La startup piensa que el gran corporación se puede quedar con todo, no le va a pagar nada, o va a perder el tiempo, no van a entender nada. Y la gran corporación dice: esta gente que no se sabe ni siquiera vestir, que viene con los jeans todos cortados, ¿cómo va a saber más que mi gente? Entonces hay mucha desconfianza aún, sobre todo en América Latina, en otras regiones del mundo un poco menos. Y estos actores, las incubadoras, las aceleradoras, Impulsa, que anda por ahí, Corfo, el propio IDB, el propio BID, o corporaciones como Microsoft, que están interesadas en hacer este Connecting the Dots, búsquennos, porque es más fácil con un intermediario, digamos. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en América Latina en ganar confianzas entre las dos partes. Totalmente. Colaboración de vuelta. Gracias, Wilson. Juan Carlos. Sí, en el panel pasado dieron unas muy buenas recomendaciones ya para esto, hablando de los desafíos: paciencia, referir a los que ya han trabajado para acelerar un poco, las alianzas, más todas las que están dando Silvia y Wilson. Yo agregaría, porque creo que todas valen, ¿no? Yo agregaría: el mundo corporativo es necesario para el emprendimiento, porque el mundo corporativo es como el campo fértil donde vamos a poner una semilla. Ese campo fértil tiene que ser fértil y tiene que existir, si no el escalamiento de estas empresas va a ser más lento, ¿no? Yo diría que es cómo ser empáticos
o cómo conectar o cómo engancharse una vez que están adentro. Y para mí la clave de esto es el emprendedor tiene que hacer muchas preguntas, no solo responder. Tiene que hacer muchas preguntas. ¿Preguntas de qué tipo? ¿Cómo funciona la corporación? ¿Qué le interesa a la corporación de mí? ¿Por qué? Porque a la final lo que necesita tanto el emprendedor como el corporativo es identificar cuáles son las metas comunes, las metas que entre los dos van a llegar juntos. Eso es ultra necesario. En la medida que los dos estén sintonizados en eso, en esa medida el camino va a ser un poco más fácil, porque no es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Un placer haber compartido este panel con ustedes. Y para cerrar, los volvemos a invitar a que se sumen a esta red que estamos liderando entre Wayra y el BID, pero que es de todos los corporativos, no es nuestra. Stay tuned porque vamos a lanzarla posiblemente mañana, pasado. Así que a partir de ahí, los invitamos a todos a sumarse y muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.